Bienvenidos a Atropos, un podcast muy aterrador. En el verano de 1985, la música rock se apoderaba de las estaciones de radio en todo el mundo. Mientras tanto, en la urbe más influyente del espectáculo estaba a punto de iniciar una oleada de terror y miedo que generaría pánico entre sus habitantes. Hoy contaremos la historia de aquel mítico monstruo de Los Ángeles, apodado como el acechador nocturno. Su objetivo siempre fue interrumpir en las casas con tal de hacerle daño a cualquiera que estuviera en ella. Oculto entre la oscuridad y apareciendo entre las sombras del infierno, el acechador nocturno ataca a sus víctimas mientras dormían. A diferencia de muchos otros infames asesinos, el acechador era diferente a ellos. El hecho de tener sangre en sus manos era lo que lo hacía más feliz. Su ola de asesinatos inicia el 17 de marzo de 1985, en Billis Lake, California. El acechador conducía su auto robado cuando de repente vio a María Hernández manejando por delante de él. La siguió hasta su casa y mientras María cerraba la puerta del garaje, se introdujo en el domicilio. Ella escuchó un ruido y enseguida se dio vuelta. Se dio cuenta de la presencia de aquel hombre. Mientras el acechador observaba a María desplomada en el suelo, su compañera de piso, Daily Okazaki, se resguardaba detrás de uno de los muebles de la cocina. Al no escuchar ningún ruido extraño, asomó su cabeza y el acechador nocturno lanzó un disparo directo hacia ella, dejándola muerta en aquel lugar. Lo que no supo el asesino fue que dejó un testigo, el cual pudo relatar lo sucedido en aquella fatídica noche. Tal parece que su adrenalina por su primer asesinato lo llevó a ir más allá, ya que 45 minutos después asesinó a la señora Joe en su casa. Todo parece que se detendría esa noche, pero no fue así. Posteriormente, a su huida de su segundo homicidio, decidió conducir hacia la autopista, y tal como su primer objetivo, la acechó en la carretera. Su nombre, Daily Lin Yu. Ella se dio cuenta que era perseguida, se detuvo y lo confrontó. El asesino, sin mediar palabras, le disparó 2 veces. Aquella mujer fue enviada al hospital, donde moriría al día siguiente. Todo parecía que un nuevo asesino serial estaba naciendo, y ante los ojos de los detectives, se estaban dando cuenta que el infierno estaba volviendo al mundo. Diez días más tarde hubo otro ataque. Maxine Zahara y Vincent. Ellos se encontraban en casa cuando el acechador entró por la ventana de la entrada y atacó a Vincent en el sofá. Maxine, mientras tanto, dormía en una de las habitaciones, y fue aquel ruidoso sonido del disparo que la hizo despertar de golpe. Ella trató de huir de aquel hombre. La ató contra el espaldar de la cama, mientras él se robaba las joyas de la casa. Maxine, después de unos minutos, logró liberarse, y tomó un arma la cual estaba al costado de la cama. Apretó el gatillo, pero estaba descargada. Esa fue su última acción antes de perder la vida. Aquí el monstruo se había sobrepasado en esta ocasión, ya que a Maxine se le fueron arrancados los ojos. Tal parece que algo personal había detrás. Según dicen, la mujer antes de morir lo vio con furia, y aquel hombre, al sentirse intimidado con su mirada, decidió eliminarlos para siempre. Mientras la policía iba tras su rastro, los habitantes de Los Ángeles no tenían ni idea que el infierno estaba a punto de llegar a sus hogares. Su conducta violenta se hizo presente en toda la ciudad. El 14 de abril de ese mismo año, interrumpió en una de las casas donde se encontraba William Doyle y Dillian. William fue ejecutado en su cama, mientras Dillian fue agredida carnalmente. Pero nuevamente algo fue diferente. Dejó con vida a la mujer y, según dicen, al ella tener una discapacidad no la veía como una amenaza. El tiempo avanzaba y con ella muchos más asesinatos. Las únicas pistas que tenía la policía eran unos casquillos de bala encontrados en la escena del crimen y una huella de zapato. La última mencionada fue la más relevante, ya que dichos zapatos solamente fueron traídos al país
7 ejemplares, y un par de ellos de la talla correspondiente a la del asesino. Los zapatos fueron vendidos en Los Ángeles. Según el vendedor, no tenía presente el aspecto o algún nombre de la persona que los compró. Nuevamente parecía más lejano el descubrir la identidad de aquel hombre. Había transcurrido 2 meses desde el primer homicidio, y su sed por sangre no se había detenido. Nuevamente, el acechador interrumpió en una casa, donde le arrebató la vida a Madeleine Bell y Florence Lang, así como el asesino del Zodiaco, que dejaba a su paso códigos y daba al descubierto su mente retorcida. Un pentagrama sería de aquí en adelante el sello del acechador nocturno. En esta ocasión, sería pintado en uno de los cuerpos. Estos símbolos son usados en rituales satánicos, dejando en claro a las autoridades el propósito de sus crímenes. Tras la ola de crímenes se suman muchas más personas a la búsqueda, pero así como era de impredecible sus modus operandi, así lo era en su cotidianidad. La prensa nacional empezó a interesarse todo lo que estaba ocurriendo en aquella zona del país, lo que generó que en sus portadas describieran cada una de las muertes ocurridas a manos de aquel célebre hombre. Tras la huella de los medios, la policía decidió revelar un retrato hablado del asesino, dejando al ojo del público la identidad que estaba aterrorizando a millones de personas. Según decían, creían que al mostrar al mundo dicho retrato, el asesino iba a detener su ola de crímenes. Pero estaban totalmente equivocados. En pleno verano, había atacado a 4 personas más. Esta vez, dichos crímenes fueron cometidos en San Francisco. La alcaldesa, al escuchar dichas muertes, decidió poner cartas en el asunto. He's someone that will go into a home at night and will kill, and kills at random. There's a $10,000 reward for any information which can lead to his arrest and conviction. Revelando aquella información confidencial que era vital para seguirle el rastro a aquella temida persona. La noticia llegó a los oídos del asesino. Lo que hizo al instante fue deshacerse de aquellos elementos que lo estaban delatando. Posteriormente a eso, el criminal decidió conducir directo hacia Arizona. Lo que no se esperaba a su llegada fuera que un niño iba a identificarlo y registrar en un papel la matrícula del vehículo. El vehículo fue encontrado abandonado. Los forenses hicieron su respectiva investigación y encontraron una huella. Mientras mandaban a estudio dicha huella, otra nueva pista llegó. Una mujer llegó a una de las oficinas de la policía, manifestando que conocía a alguien que le había descrito con muchos detalles sobre una ola de asesinatos cometido por él. Ella dio el nombre de Richard Ramírez. Posteriormente revelaron que el estudio hecho por aquella huella encontrada le pertenecía a Richard Ramírez. En pocas horas, las personas de Los Ángeles y del país se enteraron de la identidad de aquel hombre que había atemorizado a toda su población. Tras el descubrimiento de su nombre, datos de su vida empezaron a revelarse. Richard Ramírez, un hombre nacido en El Paso, Texas, hijo de padres maltratadores y un primo retirado de las Fuerzas Armadas. Aquel primo le contaba a Richard cómo en su servicio en Vietnam asesinaba y asediaba carnalmente a las mujeres. El verano parecía despedirse y Ramírez era buscado con furor. Él, sin saber lo que estaba sucediendo en Los Ángeles, decidió tomar un bus directamente hacia allá. Al llegar a su destino, se percató de la presencia policial, lo que lo llevó a que se desviara hacia la salida de los buses sin que nadie se enterara de su presencia. Caminó un par de cuadras hasta llegar a una tienda de licor. Él dirigió su mirada hacia uno de los mostradores de periódicos y vio en primera plana, impreso, su foto. Una mujer en ese momento lo reconoció, lo que generó pánico en el asesino y huyó del local subiéndose a un bus que lo llevaría donde un familiar. Las personas en el vehículo lo reconocen, nuevamente escapa y trata de robar un auto, pero con el alboroto, muchas más se sumaron a su búsqueda. Él fue capturado por la comunidad y posteriormente entregado a las autoridades. 6 meses y por lo menos 14 asesinatos fueron el saldo final de todo este tiempo de terror. La audiencia en su contra describían cada horrorosa muerte. Y él, como si fuera un show de comedia, solo reía en cada momento. Aunque en su mayoría las personas lo veían como una horrenda persona, hubo algunas mujeres que lo veían a él como un hombre con el que les gustaría casarse. I just want to say I'm ecstatically happy today and very, very proud to have married Richard and to be his wife. Leoi would not talk about why she married a convicted killer now on death row.
Earlier, she had told the Los Angeles Times that she became attracted to Ramirez the first time she saw his picture. Tras 55 días de testimonios y 22 días de liberación, los jurados declararon a Richard Ramírez culpable de 13 asesinatos y más de 40 delitos. You don't understand me. You are not expected to. You are not capable of it. I am beyond your experience. I am beyond good and evil. Legions of the night, night breed. Repeat not the errors of night, Father, and show no mercy. I will be avenged. Lucifer dwells within us all. No me entienden, pero me lo esperaba, porque no son capaces. Estoy más allá de una experiencia, más allá del bien y el mal. Legiones de la noche, hijos de la noche. No repitan los errores de su padre y no muestren compasión. Seré vengado, Lucifer vive entre nosotros. Pena de muerte fue el dictamen final. Así como un día el infierno llegó a la tierra a través de este hombre, el infierno se llevó a Richard Ramírez de la faz de la tierra.